Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abram, Nahor y Harán. Esta es la historia de Terah, el padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Cuando su padre Terah aún vivía, Abram se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abram, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abram. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Debo mencionar que en este texto hay un error, no precisamente de traducción, sino de años. Les pido que recuerden este texto más adelante, sobre todo en esta traducción de la Biblia, que está mencionado que es una traducción nueva, internacional. Pero vamos a buscar el porqué, más adelante el porqué esos años que menciona no está desfasado por 5 años más. Vamos a ver más adelante el por qué pasó esto, ¿no? Y por qué realmente esos años en los que murió Terah, que realmente fueron 205 años. Por el momento vamos a continuar con la cronología y más adelante voy a mencionar el por qué, y en la mayoría de todas las Biblias no mencionan esa edad. En realidad son 205 años, que todas las demás Biblias lo mencionan. Incluso podemos buscar en la Biblia hebrea para comprobar que eso realmente es así. Que hay una traducción que es derivada del hebreo. En ese caso es una traducción al español, pero con los nombres de las ciudades y de los nombres de los descendientes que están en la Biblia, pero en hebreo. Más adelante vamos a hacer esa comprobación. El año en el que nos hemos quedado anteriormente es en el 1656, 2348 antes de la era cristiana.
Por lo tanto, 1656 más 2 más 35 más 30 más 34 más 30 más 32 más 30 más 29 más 70 es igual a 1948. Y traducido antes de la era cristiana es 2056. Les pido que puedan comprobarlo por ustedes mismos, la suma, por su propia cuenta al hacer la lectura, comprobar que realmente el año que estoy mencionando aquí es el correcto. El siguiente texto es también acerca de los descendientes de Sem, pero lo he colocado porque es también parte y es otra referencia por la cual también podemos hacer el conteo. Y este texto también menciona nuevamente todas las edades y las descendencias del mismo Sem. Si vemos aquí, al final, en el versículo 32, vemos que dice: y fueron los días de Taré 205 años. Este texto, este capítulo lo he extraído de la Reina Valera de 1960. Perdón por no mencionar la traducción de la Biblia, a la cual me he hecho referencia. Vamos a continuar. Y hay en específico un tema del cual pocos se han dado cuenta. Pienso que cuando hacemos una vez la cronología puede haber un error sobre como el que mencioné hace un momento. En este caso hay un error en la Biblia sobre la edad de Abraham. ¿Es así? Vamos a investigar. Dice: desde que en el siglo XVIII a alguien se le ocurrió hacer listas de supuestas contradicciones en la Biblia, hay quien se lo toma casi como un deporte, acumulando listas de contradicciones y negándose a aceptar ningún tipo de explicación. Es curioso que lo que empezó siendo un intento de aplicar la razón a la Biblia termine en muchos casos convirtiéndose en un ejercicio tan irracional como el de muchos fanáticos religiosos. Pongamos un ejemplo: la edad de Abraham. El primer versículo que hay que considerar es Génesis 11:26, que dice, según la Reina Valera: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Abraham es el nombre que tenía originalmente Abraham. Solo un poco más abajo, en Génesis 11:32, encontramos la siguiente referencia: y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Inmediatamente después, en Génesis 12 del 1 al 4, leemos la siguiente información, según la misma traducción bíblica. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Recordemos ese dato de la edad, cuando Abraham salió de Harán. Bien, ¿cuál es el problema con estos versículos? El problema es que, según el primer versículo, se entiende que Taré tenía 70 años de edad cuando nació Abraham y murió a los 205 años en Harán. Por tanto, Abraham debería tener 135 años. 205 menos 70 es igual a 135. Cuando murió su padre en Harán, y al menos esa misma edad, cuando salió de Harán. Sin embargo, Génesis 12:4 dice que tenía 75 años. Si en un texto antiguo encontramos una discrepancia así en apenas unos renglones, lo normal es que busquemos alguna explicación. Pero ¿quién desea acumular contradicciones no hace eso? Prefiere pensar que no tiene explicación y usarlo como acusación.
Es cierto que Génesis 11:26 dice que Taré